Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a formar superabogados en IA en relación con la inteligencia artificial. Fundamentamos jurídicamente abogados en IA frente a la inteligencia artificial en relación con la forma en la cual los criterios jurídicos, la forma de los derechos y deberes, el deber ser jurídico, las características de los derechos y deberes se aplican frente a la IA. Les damos una formación de alto rigor, una formación jurídica profunda en relación con la inteligencia artificial. Y hoy explicaré la buena y la mala fe jurídicamente en relación con la inteligencia artificial, en cuanto a la inteligencia artificial. Y es que en relación con lo definido en el derecho, en relación con el todo de lo definido en el todo del derecho, la buena fe significa actuar con la intención de aplicar los derechos y deberes, actuar con la intención de cumplir con el derecho, de cumplir con lo definido en el derecho, actuar aplicando los derechos y deberes. Y esto, es decir, lo deseado mediante dicha intención se logra o no, existe o no existe. Pero lo determinante es, en este tema, la intención. Entonces, con base en la buena fe, existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, cuando además de la intención, cuando aparte de esa intención de buena fe, con buena fe, en buena fe, con buena fe, existe la conducta, la acción humana, el comportamiento humano, mediante el cual se logra, de alguna forma, aplicar los derechos y deberes según como apliquen en cada relación jurídica, en este caso en cada relación jurídica vinculada de alguna forma con IA. Entonces, para que exista el cumplimiento del derecho no basta con la buena fe, pero la buena fe jurídicamente, la buena fe es necesaria, es algo necesario, es algo que debe existir para que exista, para que pueda existir y propiamente exista el cumplimiento del derecho. Entonces, el cumplimiento del derecho es la forma de la diligencia, es decir, la forma de la aplicación de los derechos y deberes basada en la buena fe y en la acción, por ende, activa, proactiva, efectiva, mediante la cual se logre lo que se desea mediante dicha intención, se logre la aplicación de los derechos y deberes, se logren aplicar los derechos y deberes. Entonces, el cumplimiento del derecho depende de la diligencia y la diligencia tiene como uno de sus componentes, como uno de sus requisitos, a la buena fe. Y por eso se trata es de actuar diligentemente, por ende de buena fe, y a la vez previendo los elementos relacionados con la forma en la cual se deben aplicar los derechos y deberes y logrando aplicar los derechos y deberes según como apliquen, procedan en cada relación jurídica frente a cada quien. Entonces, cada quien debe actuar de buena fe, prever lo que deba prever, es decir, lo que sea necesario para que pueda existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, prever lo que sea necesario para que pueda aplicar la persona involucrada, el ser humano involucrado, los derechos y deberes, es decir, para que la persona pueda aplicar los derechos y deberes y propiamente se trata de lograr de alguna forma ello, es decir, de actuar de una forma mediante la cual se logre ello, es decir, una coincidencia entre el ser, entre la forma en la cual existe el ser humano y el deber ser jurídico, es decir, y la forma en la cual apliquen, procedan, es decir, se deban aplicar los derechos y deberes en relación con el ser humano, con dicho ser humano, con el ser humano involucrado, con cada ser humano, a la medida de cómo exista cada relación jurídica, es decir, cada ambiente en el cual apliquen y por ende se deban aplicar derechos y deberes al ser un ambiente relacionado con el todo de lo definido en el derecho, es decir, con la forma de los derechos y deberes. Entonces, la buena fe es determinante y, por supuesto, tiene múltiples elementos según como la intención necesaria para ello deba existir y propiamente exista en cada relación jurídica. Entonces, por ejemplo, la buena fe, el
criterio, el requisito de la buena fe, la forma de la existencia de la buena fe, la buena fe jurídica, la buena fe jurídicamente, implica el que no puede existir un beneficio por el daño que se cause a una persona. Y propiamente hablando de buena fe, se trata de no tenerse la intención de beneficiarse, no pretender beneficiarse, no tener como intención el obtener un beneficio frente al daño que se le cause a una persona. Entonces, el daño puede existir de buena o de mala fe, es decir, con base en una intención bondadosa, buena, armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello en cuanto a la intención, o de mala fe, es decir, con base en la intención de incumplirse con el derecho para, por ende, causar el daño. Entonces, la causación del daño, la generación del daño, la existencia del daño, el daño existe con base en la buena fe o en la mala fe, y propiamente existe con base en cómo exista un incumplimiento del derecho, y el incumplimiento del derecho tiene como uno de sus elementos la buena o la mala fe, es decir, propiamente la intención, y a la vez, como tal, la acción mediante la cual se aplique dicha intención y propiamente mediante la cual exista algún incumplimiento del derecho, porque, para que esto quede claro, el daño se puede causar de buena fe, pero por un descuido, es decir, existe una culpa, una forma de culpa, es decir, una forma de incumplimiento del derecho por negligencia, es decir, el incumplimiento del derecho sin que se tenga la intención de ello, pero que existe por un descuido, es decir, por una falta de diligencia, por una falta de aplicación de los derechos y deberes, por una falta de lograr, por el hecho de no lograr de alguna forma aplicar los derechos y deberes, por el hecho de que no se logre aplicar, por él de alguna forma, a los derechos y deberes según cómo se deban aplicar por parte de la persona involucrada, es decir, la persona culpable, la persona responsable ante un incumplimiento del derecho, la persona que haga, que cause un incumplimiento del derecho, la persona que incumpla con el derecho en una relación jurídica. Entonces ahí existe un daño, pero basado en la buena fe, no en la mala fe. Mientras que cuando existe precisamente la mala fe, es el daño causado con la intención de incumplirse con el derecho. Es decir, es la forma de la culpa que existe con dolo, es decir, por la intención de incumplirse con el derecho. Es decir, es la forma de incumplimiento existente con la intención de incumplirse con él, por el deseo de lograrse incumplir con el derecho, por el deseo de incumplirse con el derecho y propiamente la realización de ese deseo, es decir, el hacer que en los hechos, que en el hecho como tal, en el cual exista el incumplimiento, se logre por ende dicho incumplimiento. Entonces las consecuencias de la culpa, es decir, del daño, es decir, la forma de asumir la responsabilidad frente al daño, es decir, frente a la culpa, es decir, frente a un incumplimiento del derecho, depende de si existe buena o mala fe y propiamente depende de cómo existe el incumplimiento, siendo uno de sus elementos la intención, es decir, la buena o mala fe. ¿Y cómo se prueba ello? Pues según los hechos. Esto no es algo que sea imposible de probar, que no se pueda probar propiamente. ¿Por qué? Porque si bien la intención es interna, se exterioriza con la conducta y se puede probar. Y si existen dudas frente a si existe o no la buena fe, es decir, si existe buena fe o mala fe, precisamente las características de los derechos y deberes aclaran ello. Por ejemplo, aclaran que nadie puede argumentar la ignorancia de la ley como excusa, es decir, como una forma de exonerarse de responsabilidad por un incumplimiento del derecho. Y precisamente se puede ignorar el derecho, el todo de lo definido en el derecho, desconocer el derecho, desconocer la forma de los derechos y deberes de buena fe o de mala fe, es decir, por un desconocimiento, por descuido, es decir, por negligencia, es decir, es una forma de culpa, sí, es culpa, no es algo diligente, porque de todas maneras se está incumpliendo con el requisito de conocer el derecho y aplicar lo definido en él, es decir, de aplicar los derechos y deberes, de que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en cada relación jurídica, se está incumpliendo con ello, pero dicho incumplimiento, dicha ignorancia del derecho,
puede existir, es decir, existe, con base en la buena o la mala fe según cómo existe. Entonces, ahí hay un descuido, hay una negligencia, pero no hay un dolo, no hay mala fe, ¿cierto? Entonces, esto es determinante y como nos damos cuenta, esto del dolo no es algo que solo existe entonces en lo conocido como derecho penal, porque el derecho solo es uno. No existen divisiones en el derecho, es decir, no existe lo conocido como derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho mercantil, derecho constitucional, derecho procesal, derecho internacional, derecho laboral, derecho en relación con el intelecto humano, derecho en relación con los contratos, derecho contractual, derecho probatorio, razonamiento probatorio, derecho en relación con el razonamiento probatorio, como una rama específica que se llame derecho probatorio. No, existe es el derecho, el todo lo definido en él y aplica la medida, es decir, lo definido en él, es decir, los derechos y deberes aplican, lo definido en él aplica, mediante él aplica a la medida de cómo exista cada relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica, a la medida de la relación jurídica. Entonces ahí, por supuesto, el desconocimiento del derecho es algo culpable, pero depende de si existe buena o mala fe. Y entonces no es que el dolo solo existe en lo penal y como el caso no es penal porque se considere que no es algo vinculado con lo penal, ahí no es relevante el dolo desde los requisitos del dolo, porque se trata es, por ejemplo, de una forma de culpa que se trate de denominar como algo civil del derecho civil y que por ende se desnaturalice que exista o no una forma de culpa clara como dolo o como negligencia. Entonces es claro que existe la culpa y propiamente el incumplimiento del derecho y según como exista la buena o la mala fe, es decir, la intención en relación con ello, pues existe precisamente negligencia y dolo o dolo y por ende propiamente según como ello existe, existe la responsabilidad jurídica ante el incumplimiento. Y por eso frente a la inteligencia artificial lo determinante es tener buena fe, es decir, actuar con la intención de cumplirse con el derecho y propiamente ser diligentes, es decir, actuar de buena fe por un lado, es decir, en cuanto a la intención, actuar bien en relación con la intención y lograr aplicar de alguna forma los derechos y deberes. Por eso lo determinante es la diligencia, ¿cierto? Y por eso cuando existe mala fe, existe en cualquier caso culpa, solo que la culpa existe según como propiamente exista la materialización de dicha buena fe y propiamente según cómo exista el incumplimiento del derecho basado en el dolo, ¿cierto? ¿Cierto? Y para que esto quede claro entonces, la culpa existe de buena o de mala fe según cómo exista la intención en relación con ella. Pero cuando existe una culpa de mala fe, se trata de dolo, no hay posibilidad de que sea negligencia, porque en este caso hay una intención de incumplirse con el derecho, para que esto quede claro. Entonces, el dolo existe cuando existe la mala fe y propiamente cuando de alguna forma se incumple con el derecho, ejecutando o propiamente basándose en una parte de ello, en la intención, porque no basta solo con la intención. Cuando se incumple con el derecho, es decir, cuando existe el dolo, uno de esos elementos es que existe la mala fe, pero como tal el dolo es la materialización del incumplimiento del derecho, es la forma en la cual exista esa forma de culpa, esa forma de incumplimiento del derecho basada en esa intención, pero como tal totalizada, formada, existente con base en el todo de la forma en la cual exista el respectivo incumplimiento. Y por supuesto, según cómo existe el incumplimiento, existe un incumplimiento con un carácter delincuencial que sea un delito, un crimen o que no lo sea. Y por eso existe el incumplimiento delincuencial, si se quiere, de una forma delincuencial criminal del derecho o un incumplimiento sin que se presente un crimen, ¿cierto? Todo depende del incumplimiento. Pero lo determinante es que la buena fe es determinante para que pueda existir la inteligencia artificial válida, pero no es suficiente. Se necesita en general de la diligencia y uno de los elementos de la diligencia es la buena fe. Y por eso en relación con la buena fe, como les decía, por ejemplo, no se puede considerar que se puede, para que esto quede claro, que se puede ignorar el derecho e inaplicar, pero se puede ignorar el derecho de buena fe, es decir, sin que se tenga la intención de incumplirse con el derecho porque se tenga ese deseo, sino porque por un descuido se tenga. Pero, de hecho, propiamente, la diligencia incluye la buena fe basada en la diligencia, también para que esto quede claro, es decir, la buena fe armónica con el derecho y no solo un criterio general de buena fe con una ausencia de intención de incumplirse con el derecho, no solo una ausencia de dolo, sino propiamente una buena fe como un componente de la diligencia. Y por eso es que se trata de actuar
sin la intención de hacer daño a otro y propiamente con la intención de aplicar los derechos y deberes según cómo se deban aplicar en cada relación jurídica, según cómo le apliquen a cada quien, es decir, propiamente según cómo cada quien deba aplicar los derechos y deberes, según cómo a cada quien le vayan aplicando, es decir, según cómo los derechos y deberes se apliquen, procedan, se deban aplicar en relación con cada quien, en relación con cada ser humano, en cada relación jurídica, en este tema, en cada relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica vinculada de alguna forma con inteligencia artificial. Y a la vez por eso es que cuando existe una inteligencia artificial, un producto de esta forma, un producto de inteligencia artificial inválido, la inteligencia artificial inválida, cuando existe la IA inválida, puede existir con base en la buena o la mala fe, es decir, por un descuido, puede existir de una forma no armónica con la manera en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ella, según cómo existe el producto de ella, la respectiva relación jurídica, en la relación jurídica involucrada, o puede existir con base en el dolo. Entonces, todo depende de cómo exista. Y cuando existe con base en el dolo, según cómo existe el dolo y propiamente según cómo existe el incumplimiento del derecho y por ende según cómo existan las consecuencias de ello, la capacidad de control del mal, de ese efecto antijurídico, de lo maligno, es mayor o menor, porque si está precisamente sólidamente estructurada la posibilidad de causar daño, pues es súper complejo, es muy complejo, es complejo de controlar. Y por ende ahí el derecho puede resolverlos mediante el derecho propiamente, mediante lo definido en el derecho, es decir, según la forma en la cual los derechos y deberes apliquen frente a ellos, se pueden resolver los conflictos relacionados con ello. Es decir, por eso mediante el derecho se puede solucionar el conflicto que exista por el incumplimiento del derecho que exista con base en la buena fe en relación con la inteligencia artificial. Pero los derechos y deberes ahí se han inaplicado. Otra cosa es que una vez se solucione el conflicto, la disputa, a partir de ese momento las nuevas relaciones que se creen pueden existir con base en la aplicación de los derechos y deberes y cada quien existente en cada relación jurídica en dicho momento, a partir de dicho momento, a partir de ello, tiene la intención de aplicar los derechos y deberes y propiamente logra aplicar los derechos y deberes por ende de alguna forma. Es decir, es diligente, si cada quien es diligente en cada relación jurídica. Y por eso, como todo está conectado, la aplicación de un derecho solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y se cumplen todos los deberes. Es decir, se aplican los deberes. Y por eso la relación jurídica válida, es decir, que coincide con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican, es decir, que es armónica con lo definido del todo el derecho y propiamente con la forma en la cual lo definido en el derecho aplica frente a ello, existe, solo existe cuando cada quien dentro de ella, participante existente en relación con ella, cuando cada ser humano existente en ella, aplica los derechos y deberes y por ende la IA válida, por eso la IA válida existe en relación con la relación jurídica válida. Existe en la relación jurídica válida, es decir, existe cuando existe dentro de una relación jurídica válida. Por eso cuando en una relación jurídica existe IA, se trata de lograr que la IA sea válida y ello existe cuando se logra que la relación jurídica es válida. Y por eso, propiamente, para que esto quede claro, por ende, por eso propiamente, se trata de lograr de hacer que la relación jurídica donde existe IA sea válida y así, por ende, existe la IA válida, el producto de IA de una forma válida, válido, de una forma armónica con la manera en la cual los derechos y deberes, las características, condiciones, los requisitos de los derechos y deberes aplican frente a ellos. Es decir, que en ese caso se trata de una IA válida jurídicamente porque es armónica jurídicamente, tiene armonía jurídica porque existe en una relación jurídica válida, armónica jurídicamente, y no en relación con lo antijurídico, es decir, lo contrario a los derechos y deberes. Y por eso, para reiterar ello, en relación con la buena fe hay múltiples requisitos, es decir, propiamente existen los elementos que a la medida del caso existan en relación con la intención buena, válida, que debe existir para que pueda existir el cumplimiento del derecho y si por su parte se aplica por ende de una forma válida dicha intención, es decir, y si diligentemente se aplica, por ende de una forma válida, se logra aplicar por ende válidamente dicha intención, es decir, y si se aplica dicha intención, por ende válidamente, de una forma válida, de alguna forma válida, existe el cumplimiento del derecho, es decir, la diligencia, y por ende existe
la relación jurídica válida cuando cada quien es diligente en relación con ella, en ella, dentro de ella, y si en esa relación jurídica existe IA, existe la IA válida. Entonces, por ejemplo, un componente de la buena fe es la solidaridad, lo conocido como solidaridad, que propiamente se trata de cumplimiento del derecho en relación con la intención, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en relación con la intención, es decir, en relación con la forma en la cual aplica frente a la intención de cada quien en cada relación jurídica. Entonces, por ejemplo, si existe un contrato de una relación jurídica y se presenta una novedad que hace complicado, que complica, que complejiza el que una persona cumpla con el derecho, la otra persona existente en la relación jurídica, en dicha relación jurídica, la otra parte de la relación jurídica, la otra persona existente en dicha relación jurídica o las demás personas, si son varias las personas que existen en dicha relación jurídica, deben, por ende, ser solidarios, colaborar y propiamente actuar diligentemente, aplicar los derechos y deberes según como existan frente a ellos, y así se viabiliza, se facilita y propiamente se hace posible y en definitiva se logra que esa persona pueda cumplir y propiamente cumpla con el derecho. Y no ser antipático, ignorar ello y pretender que entonces esa persona deba perjudicarse con ello, tener la intención de que esa persona se perjudique con ello y tener un desinterés frente a la persona y considerar a su vez culpablemente que ello es lo que le corresponde a esa persona y lo que debe hacer y lo que debe asumir esa persona por ser descuidada, por no cumplir con el derecho, por no lograr cumplir de alguna forma con el derecho, por no cumplir con el derecho y que por ende la única afectada debe ser ella. Y además, esto es culpable por su parte porque no está teniendo en cuenta que como todo está conectado, si se afecta la persona, a la vez se afectan los demás y probablemente se afecta la relación jurídica y por ende todo lo vinculado con ella. Y por ende, si no una relación jurídica existe y ahí existe ello, por ejemplo, el que se presenta una complejidad en la gestión de un riesgo vinculado con IA y se desampara a la persona o propiamente no se aplican los derechos y deberes en relación con la forma en la cual apliquen frente a ello, pues está siendo imposible que esa persona cumpla con el derecho y por ende que los demás lo puedan hacer y por ende se hacen inaplicables los derechos y deberes y por ende existe el mal, el daño, la lesión de los derechos y en general el efecto de lo antijurídico, del mal, de lo inválido, de lo culpable. Entonces se trata de actuar de buena fe, por ejemplo, frente a la solidaridad y propiamente de actuar diligentemente, ¿cierto? Y por ende se es solidario y propiamente más que solidario, que puede ser un concepto ambiguo, impreciso, es excesivamente abstracto, se trata desde la diligencia de aplicar los derechos y deberes y cuando ello se hace, se está precisamente haciendo posible que cada quien pueda cumplir y propiamente cumpla los derechos y deberes con las características de los derechos y deberes, con las condiciones de los derechos y deberes según cómo aplican frente a cada quien en cada momento y en toda la relación jurídica y por ende así se hace que cada quien vaya, así se logra que cada quien vaya aplicando y propiamente aplique los derechos y deberes en cada momento y en el todo de la relación jurídica, en cada una de las partes y el todo de la relación jurídica. Por eso es determinante la buena fe y propiamente la diligencia. Como último ejemplo, entonces, la buena fe implica que no se pueden desconocer los actos propios. Claro, si se actúa de una forma, después no se puede negar ello y pretender que la relación jurídica se modificó por los actos precisamente por ende propios y por ende considerar que eso no existe o que eso no alteró nada, sino al contrario, hay que aplicar los derechos y deberes en relación con ello y precisamente según como cada quien va actuando, pues van aplicando, es decir, procediendo los derechos y deberes y lo clave, lo determinante, lo necesario, lo determinante es que cada quien vaya aplicando los derechos y deberes según cómo vaya existiendo la relación jurídica, según cómo los seres humanos existentes en ella vayan formando y propiamente formen, es decir, de una forma definitiva formen, es decir, hagan que exista la forma, por ende total, definitiva, completa, definitiva de la relación jurídica. Y por eso lo determinante es ser diligentes jurídicamente y por eso en Jurídica formamos abogados en relación con la diligencia jurídica frente a la inteligencia artificial para que tengan un conocimiento profundo, claro, ágil, óptimo, efectivo, contundente, de alto valor, alto nivel jurídico, en relación con la manera de aplicar los derechos y deberes frente a la IA, es decir, en relación con el cumplimiento del derecho, es decir, en relación con la diligencia, para que sí conozcan los requisitos, las características, las condiciones de los derechos y deberes y propiamente los requisitos de la diligencia y en definitiva así conozcan el deber ser jurídico, es decir, lo definido en el todo el derecho y sean capaces de aplicar los derechos y deberes para manejar cualquier asunto jurídico
vinculado con el cumplimiento o el incumplimiento del derecho frente a la IA, en relación con la IA. Por eso formamos superabogados en IA. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestros servicios de formación jurídica rigurosa, de alto rigor para abogados en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y a través de nuestros contenidos aclaren elementos sobre cómo aplican y se deben aplicar los derechos y deberes frente a la IA. Por eso los abogados deben tener maestría jurídica frente a la IA, deben tener este conocimiento, deben ser capaces de aclarar a la medida de cada relación jurídica cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Son capaces de aclarar tanto para sí, según como existan como abogados en cada relación jurídica vinculada con IA, como para los demás, tanto abogados como no abogados, tanto no abogados como abogados no formados con nosotros, y así existe claridad sobre cómo existe el cumplimiento del derecho y se logra que exista un manejo válido de cada relación jurídica vinculada con IA, es decir, se logra que exista la relación jurídica válida vinculada con IA y, por ende, se logra que exista la IA válida cuando se cumple con el derecho, por ende, en el inicio, desarrollo y fin de la relación jurídica donde exista IA, o, según el caso, si existe un incumplimiento del derecho, es decir, una forma de culpa, una irresponsabilidad jurídica, un incumplimiento del derecho, se conoce cómo se maneja el asunto válidamente.